A Alma Peters se le cayó el teléfono al suelo de baldosas de la cocina y se hizo añicos. Las palabras del detective Finch sobre la muerte de Frank en el accidente de coche aún resonaban en sus oídos mientras miraba por la ventana el césped perfectamente cortado de su casa en los suburbios de Marionville. En 20 años de matrimonio, nunca se había imaginado viuda a los 42. De repente, la casa le pareció demasiado espaciosa y silenciosa. Las fotografías familiares de la repisa de la chimenea parecieron desvanecerse en un instante. Alma pasó los dedos por el marco plateado con la fotografía de su boda. El joven Frank mirando a la cámara con ese brillo especial en los ojos que hacía tiempo que había desaparecido en los últimos años de su matrimonio. Se dejó caer en la silla, la misma en la que Frank solía revisar los papeles de negocios por las tardes. El leve aroma de su colonia aún emanaba del cojín. La realidad se abatió sobre ella con el peso del cielo otoñal al otro lado de la ventana. Lo siento, señora Peters, pero tiene que venir para que la identifiquen. La voz del detective al teléfono sonaba mundana, como si estuviera informando del retraso de un tren y no de la muerte de una persona. Pero Alma sabía que no era más que una máscara protectora que llevaban las personas que se enfrentaban a la muerte a diario. El depósito de cadáveres la recibió con una blancura estéril y olor a productos químicos. La luz fría le cortaba los ojos. El doctor Larson, un hombre mayor de ojos amables y arrugados, asintió con delicadeza cuando Alma confirmó la identidad de su marido. Frank parecía distante, casi arrogante, como en una negociación comercial. Incluso muerto, su rostro conservaba la expresión de un hombre en control. Murió en el acto. Nadie habría sobrevivido a un golpe así, dijo el médico en voz baja. Pero Alma apenas oyó sus palabras. Pensó en su última conversación, un tenso intercambio de trivialidades durante el desayuno 3 días atrás. Frank había mencionado un viaje de negocios a Chicago, pero entonces, ¿por qué se había estrellado su coche a 50 kilómetros al sur de Marionville? El funeral había sido organizado por la empresa de Frank, y todo lo que Alma tenía que hacer era elegir un traje y prepararse para afrontar las condolencias de la gente, a muchos de los cuales apenas conocía. La iglesia de San Agustín estaba llena: socios, empleados, funcionarios. Los bancos de roble crujían bajo el peso de los trajes de luto y el dolor fingido. Frank Peters era una figura prominente en Marionville. Su empresa constructora había levantado la mitad de los nuevos edificios del centro. Mi más sentido pésame, señora Peters. Frank era un hombre excepcional. El alcalde Warren Davidson le apretó la mano entre sus regordetas palmas. En sus ojos no se leía tanto simpatía como cálculo. Si necesita ayuda con los documentos de la empresa, mi despacho está siempre abierto para usted. Alma asintió con la cabeza, mirando la antigua vidriera cruzada sobre el altar. La luz del sol que se filtraba a través de los cristales de colores salpicaba el suelo de manchas iridiscentes. Frank no había ido a la iglesia en vida, pero ahora su cuerpo yacía rodeado de simbología religiosa y discursos sobre el descanso eterno. Observando los rostros de los reunidos, Alma se percató del extraño comportamiento de algunos empleados de la empresa. Cuchicheaban en un rincón, lanzándole miradas ansiosas. Royce Dorman, socio de Frank desde hacía mucho tiempo, no se había acercado a ella, prefiriendo mantener las distancias, aunque había sido un visitante frecuente de su casa. Su alta figura se asomaba a la salida, como si estuviera dispuesto a huir a la primera oportunidad. «Es extraño que algunos colegas de mi marido me eviten», susurró Alma a su amiga Sophie Willis, que estaba cerca con expresión pétrea. «Cariño, no es momento para suspicacias. Simplemente no saben qué decirle a una viuda». Sophie le apretó el codo, pero una nota falsa se deslizó en su tono. Muchos hombres se pierden ante el dolor de otro hombre. Alma permaneció en silencio.
Sophie y ella habían sido amigas desde sus días de colegio, pero ni siquiera a ella le había contado cómo su matrimonio con Frank se había convertido poco a poco en una forma de convivencia entre dos personas distanciadas. Tampoco compartió las sospechas que se habían ido apoderando de ella en los últimos meses, las extrañas llamadas telefónicas, la inexplicable ausencia de dinero en la cuenta común, los frecuentes viajes de negocios de los que su marido regresaba con nuevas sombras silenciosas en los ojos. La mirada de Alma se detuvo en la extraña mujer junto al ataúd. Era alta, con el pelo rubio impecablemente peinado, llevaba un estricto vestido negro que resaltaba su esbelta figura. Permanecía con la cabeza gacha, los hombros temblorosos. Cuando la mujer se volvió, Alma vio sus ojos enrojecidos por las lágrimas y sus labios apretados en una fina línea. Lo que más impresionó a Alma fue la expresión de auténtica y genuina pena en el rostro de la desconocida. Nadie de los presentes se acercó a ella, como si se hubiera formado un límite invisible a su alrededor. ¿Quién es esta mujer? Nunca la había visto, preguntó Alma a Benjamin Cole, el abogado de Frank, que finalmente le dio el pésame mientras echaba un vistazo a su caro reloj suizo. Benjamin se estremeció y miró rápidamente a su alrededor antes de contestar. Tengo entendido que es Carla Evans. Trabajaba como directora financiera en la sucursal norte de la empresa de su marido. Algo en el tono del abogado hizo que Alma se tensara. ¿Y por qué está tan apenada? Estaban muy unidos. No es asunto mío hablar de las relaciones con los clientes. Benjamin apartó la mirada y añadió apresuradamente. Tengo que hablar con algunas personas. Mañana me pondré en contacto contigo para hablar del testamento. Se alejó a toda prisa, dando un codazo a los dolientes. Un testamento. Alma no había pensado en ello hasta hoy. No habían tenido hijos. Después de 2 abortos hace 10 años, habían dejado de intentarlo. ¿A quién había dejado Frank su empresa, su casa, las acciones, la extensa colección de coches antiguos? A sus hermanos, con los que no se hablaba desde hacía 15 años a causa de una larga disputa. Después del funeral, Alma regresó a la casa vacía. Sophie se ofreció a quedarse con ella, pero quería estar sola. Se quitó el vestido negro y se duchó, lavándose el tacto de las manos ajenas y el peso de las miradas ajenas. Se envolvió en una bata y se sirvió una copa del vino tinto que Frank y ella habían traído de un viaje a California hacía 5 años. Una botella que iban a abrir en una ocasión especial. Era difícil imaginar una ocasión más especial que la muerte. El timbre sonó cuando el reloj del salón marcaba casi medianoche. Alma se tensó, no esperaba visitas a esas horas. A través de la vidriera de la puerta principal distinguió la silueta de una mujer. Carla Evans, la misma mujer del funeral, estaba en el umbral, pero ahora su rostro expresaba una extraña determinación en lugar de pena. Llevaba una pequeña maleta en una mano y una carpeta de papeles en la otra. Señora Peters, necesito hablar con usted sobre Frank y lo que va a pasar. Su voz sonaba plana y fría. Me temo que puede tener algunas ideas equivocadas sobre la situación. Alma se hizo a un lado en silencio, dejando entrar a la intrusa en la casa, sin saber que estaba dejando entrar un verdadero caos en su vida. El olor a perfume caro flotaba en el aire, el mismo aroma que a veces recogía de las camisas de Frank cuando volvía tarde. Por favor, pasen al salón. Alma señaló hacia la espaciosa habitación con la chimenea, tratando de ocultar el temblor en su voz. Una visita nocturna de la mujer que más había llorado en el funeral de su marido era alarmante. Carla Evans entró en la habitación con la confianza de alguien que no estaba aquí por primera vez. Sus tacones dejaron profundas marcas en el suave pelo de la alfombra persa que Alma había traído de un viaje a Turquía 5 años atrás. Dejó despreocupadamente la maleta contra la pared y colocó la carpeta sobre la mesita.
Me doy cuenta de que mi visita puede parecer inapropiada dadas las circunstancias, pero prefiero aclarar las situaciones de inmediato, dijo Carla con claridad, sin emoción. Su vestido negro había sido sustituido por un estricto traje gris que la hacía parecer un tiburón de los negocios de Wall Street. Alma se acomodó en una silla sin ofrecer asiento a su invitada. ¿Qué situación desea aclarar a medianoche, después del funeral de mi marido? Algo parecido a la vergüenza relampagueó en el rostro de Carla, pero enseguida desapareció tras una máscara de ecuanimidad. Se trata del testamento de Frank y de algunos arreglos comerciales que nos conciernen a los dos. Benjamin iba a hablarlo contigo mañana, pero he pensado que sería más justo que yo te diera personalmente algunos detalles. Abrió una carpeta y le entregó a Alma varios documentos, sellados y firmados. Esta casa, según la última voluntad de Frank, es de propiedad conjunta. Una mitad te pertenece a ti, la otra mitad a mí. Por un instante, Alma no daba crédito a lo que veían sus ojos. Examinó los documentos con la esperanza de encontrar un error, una falsificación, cualquier cosa que explicara aquel absurdo. Pero los sellos eran reales. La firma de Frank le resultaba dolorosamente familiar. Esto es una broma ridícula. Alma miró a Carla. Mi marido nunca haría algo así. Llevamos juntos 20 años. 18, corrigió Carla. Y durante los últimos 3 de esos años, Frank ha pasado más tiempo conmigo que contigo. Siento que te enteres así. Alma sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Se agarró a los reposabrazos de la silla, intentando mantener el equilibrio en un mundo que de repente se había vuelto del revés. ¿Quieres decir que eras un socio? Terminó Carla. En la vida y en los negocios. Empezó como una relación laboral, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Frank iba a decírtelo cuando terminara el gran proyecto de Chicago, pero el destino tenía otro plan. Por la mente de Alma pasaron 1000 preguntas, pero solo pudo formular una. Si es verdad, ¿por qué no pidió el divorcio? ¿Por qué no me dejó al menos algo de dignidad en vez de esta humillación? Carla hizo una pausa, como si reuniera sus pensamientos. Frank se preocupaba por ti a su manera. Dijo que eras una parte integral de su ascenso, su primer amigo de verdad. No quería herirte con una ruptura pública. ¡Qué noble! La amargura en la voz de Alma podría haber envenenado un océano entero. En cambio, eligió hacernos compartir un techo después de su muerte, una buena muestra de cariño. Carla cuadró los hombros. Hay algo más que deberías saber. Frank transfirió una participación mayoritaria de su empresa a una nueva entidad jurídica creada a nuestro nombre. 51% de mis acciones frente a 49% de las tuyas. Sigues asegurada financieramente, pero el control operativo se me transfiere a mí. Alma se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Tras el cristal, la oscuridad se fundía con los árboles, convirtiendo el paisaje familiar en un mundo ajeno y hostil. ¿Cuándo tuvo tiempo de hacer todo esto? ¿Cuándo consiguió cambiar tanto su vida que yo ni siquiera me diera cuenta? Poco a poco, durante el último año, respondió Carla sin levantarse del asiento. Mañana me mudo aquí. Benjamin confirmará la legalidad de todo el papeleo. Por supuesto, puedes impugnar el testamento, pero dado el estado de las finanzas de la empresa, eso podría resultar en una pérdida total de bienes para los dos. Alma se giró bruscamente. ¿De qué estás hablando? La empresa va viento en popa. Frank consiguió el contrato para construir un nuevo centro comercial en Chicago. La cara de Carla reflejó sorpresa por un momento. Realmente te ha mantenido en la oscuridad. La empresa lleva más de un año al borde de la quiebra. El proyecto de Chicago era nuestra última oportunidad de salir del agujero de la deuda. Alma sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Todo lo que poseían, todo lo que ella creía que era la base inamovible de sus vidas, estaba demostrando ser una ilusión. Fuera, ahora. Alma, créeme,
entiendo tus sentimientos, pero no entiendes nada. Me robaste a mi marido y ahora vienes a quitarme lo último que me queda, mi casa, mi vida. La cólera rompió por fin el estupor. ¡Fuera! Carla recogió los papeles con calma. Dejaré las copias aquí. Traerán mis cosas por la mañana. Espero que para entonces podamos hablar de forma más constructiva. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral. No estoy orgullosa de cómo acabaron las cosas, pero quería a Frank, y protegeré lo que él quería para los dos. Cuando la puerta se cerró tras Carla, Alma estaba sola en el salón, donde cada objeto le recordaba una vida que había resultado ser una elaborada mentira. Desde la repisa de la chimenea, un Frank sonriente la miraba desde una docena de fotografías. Ahora veía lo que no había notado antes: el distanciamiento de su mirada, la sonrisa tensa, la distancia invisible que había crecido entre ellos a lo largo de los años. Alma retiró uno de los marcos y lo arrojó contra la pared. El cristal se rompió como su vida anterior, en miles de fragmentos imposibles de recomponer. Cayó de rodillas entre los escombros, dejando que las lágrimas se abrieran paso. Por la mañana encontró a Alma en su silla con el teléfono en las manos. Benjamin había confirmado todo lo que Carla había dicho. El testamento se había modificado hacía 3 meses. La empresa se encontraba efectivamente en una situación financiera crítica y la única solución sensata era trabajar con Carla para salvar al menos parte de los activos. Si empiezas a litigar, los acreedores destrozarán la empresa. Nadie conseguirá nada, comentó secamente el abogado. Frank pensaba que las dos tenían suficiente sentido común para trabajar juntas. Alma sonrió amargamente. Típico de Frank: crear un problema y dejárselo a otros para que lo resuelvan. Incluso muerto, seguía manipulando su vida. El ruido de un camión que se detenía frente a la casa sacó a Alma de sus cavilaciones. A través de la ventana, vio a varios trabajadores que empezaban a descargar muebles y cajas. Carla estaba de pie junto al vehículo, dando instrucciones. Llevaba un traje beige inmaculado y el pelo recogido en un elegante moño. Parecía una mujer que controlaba por completo la situación. Alma subió al dormitorio que había compartido con Frank durante 20 años. Abrió el armario y pasó la mano por sus trajes. Ahora ya sabía lo que tenía que hacer. Si tenía que compartir la casa con la amante de su marido, no se rendiría sin luchar. Frank la había subestimado claramente, pensando que aceptaría la humillación. Había olvidado con quién estaba tratando. Una mujer que una vez había dejado una prometedora carrera por sus ambiciones. Una mujer que nunca había tenido miedo a las dificultades. Alma empezó a reunir metódicamente documentos, facturas, cartas, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre la verdadera situación de la empresa y la naturaleza de la relación entre Frank y Carla. Encontraría la forma de recuperar el control de su vida, aunque para ello tuviera que enfrentarse a la mujer que le había robado su futuro. Al mediodía, la casa estaba llena de pertenencias ajenas. Los trabajadores estaban trayendo cajas, cuadros y muebles elegantes que no encajaban en absoluto con el estilo interior clásico que Alma había pasado años creando. En la habitación de invitados del segundo piso colocaron una cama enorme con cabecero de hierro forjado, y en el estudio de Frank, un escritorio antiguo sustituyó al que había estado trabajando durante los últimos 10 años. Alma observó esta invasión desde su dormitorio, tomando notas metódicamente en su cuaderno. Los nombres de los transportistas, las descripciones de los objetos, las matrículas. Todo podría ser útil si el caso llegaba a los tribunales. Mañana llamaría a un abogado especializado en impugnaciones de testamentos. A pesar de las advertencias de Benjamin, no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Señora Peters, ¿podría ser más específica sobre dónde poner estas cajas de libros? Un joven cargador con la insignia Mike apareció en la puerta. Pregúntele a su patrón. Yo no tengo nada que ver con sus cosas. Alma se apartó hacia la ventana.
dando a entender que la conversación había terminado. Una hora más tarde, la propia Carla apareció en el umbral de su habitación. Había cambiado su traje de negocios por unos simples vaqueros y una camisa blanca, pero incluso con ropa informal parecía serena y decidida. «Alma, tenemos que establecer unas normas de convivencia», le dijo con calma pero con firmeza. «Soy consciente de que la situación no es fácil, pero las dos somos mujeres adultas». Alma se giró lentamente, cruzando los brazos sobre el pecho. «Solo tengo una regla, aléjate de mí». Carla suspiró y se apoyó en la jamba de la puerta. «Puede ser complicado en una sola casa. Sugiero que nos dividamos el espacio. Yo me quedo con el ala este, con el estudio, y tú con el ala oeste, con el dormitorio principal. La cocina y el salón son una zona compartida con diferentes horas de uso. Como una prisión», rió Alma con amargura, «compartiendo territorio entre reclusos. Como una residencia universitaria, si quieres una analogía más bonita», replicó Carla. «Mira, no pretendo complicarte la vida. Respeto tu derecho al espacio personal y espero que tú me correspondas». Alma se acercó y miró directamente a los ojos de la mujer que le había arruinado la vida. «¿En serio esperas respeto? Después de robarme a mi marido, quedarte con la mitad de mi casa y el control de mi empresa». Algo parecido al remordimiento apareció en el rostro de Carla, pero fue inmediatamente sustituido por su antigua moderación. «Yo no me llevé a Frank. Él tomó su propia decisión. Su matrimonio estaba muerto mucho antes de que yo llegara». Aquellas palabras golpearon más fuerte de lo que Alma hubiera imaginado, en parte porque había algo de verdad en ellas. Durante los últimos años, Frank y ella habían existido como vecinos, cumpliendo mecánicamente los rituales de la vida conyugal. Aún así, no dejó que esa debilidad se reflejara en su rostro. «¿Has terminado? Tengo cosas mejores que hacer que discutir asuntos territoriales con la amante de mi difunto marido». Alma se volvió hacia la ventana, indicando desafiante que la conversación había terminado. Carla vaciló en la puerta. «Frank previó que esto sería difícil. Dejó una carta para ti. Está en la caja fuerte de su despacho. La combinación es la misma. El día de tu boda». Cuando Carla se marchó, Alma permaneció inmóvil largo rato. ¿Una carta? ¿Qué podía escribir Frank para explicar su traición? ¿Qué palabras podrían justificar que dos mujeres compartieran espacio después de su muerte? Tal vez formara parte de algún plan. Frank siempre estaba pensando en varias cosas, pero ¿por qué convertiría sus vidas en un cruel experimento? Por la noche, Alma bajó a la cocina y encontró allí a Carla, preparando la cena. El aroma de las especias llenaba el espacio, recordándole los restaurantes que Frank y ella habían visitado en sus aniversarios de boda. «Hice suficiente para dos», dijo Carla señalando con la cabeza la cazuela de risotto. «Frank me dijo que te gustaba la comida italiana». Alma se quedó paralizada en la puerta. La idea de que hablaran de sus preferencias le provocó otra oleada de ira. «No tengo hambre. Como quieras». Carla siguió removiendo el risotto con indiferencia. «Por cierto, mañana vienen dos miembros del Consejo de Administración, James Turner y Victor Hall. Quieren discutir la estrategia futura de la empresa. Tu presencia sería de gran ayuda». «Yo no tengo nada que ver con la dirección de la empresa». Alma se dirigió a la nevera y sacó una botella de agua. «Solo tengo el 49%, si no lo has olvidado». «El 49% es un voto a tener en cuenta». Carla apagó la cocina. «Frank confiaba en tu intuición. Siempre decía que podías ver a través de la gente». Alma se quedó helada. «¿Frank decía eso?». Carla asintió, dejando el risotto en el plato. «Me contó que una vez le advertiste sobre un inversor que luego resultó ser un estafador. Salvó a la empresa de una gran pérdida. El recuerdo era demasiado vívido. 8 años atrás, un presentable caballero de reputación intachable ofrecía una sociedad. Todo el mundo se había entusiasmado con el posible trato. Solo Alma había percibido la falsedad en su perfecta fachada. Frank se rió de su intuición femenina,
pero aún así hizo algunas comprobaciones adicionales. Resultó que el inversor tenía un rastro de empresas arruinadas y fraudes financieros a sus espaldas. ¿Por qué no me ha hecho caso en los últimos años? La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerse. Carla bajó la mirada. Ha cambiado. Los problemas en la empresa, la presión de la administración municipal, la amenaza de perder todo lo que había construido, Frank empezó a tomar decisiones por miedo en vez de por la razón. Alma miró fijamente a la mujer que parecía conocer a su marido mejor que ella misma en los últimos años. ¿Y qué pasó realmente con la empresa? Benjamin elude las respuestas directas. Es difícil explicarlo en una cena. Carla señaló una silla vacía. Pero, si de verdad quieres saberlo, te enseñaré las cifras y los documentos reales. Alma dudó. Sentarse a la misma mesa con la amante de su marido le parecía una traición a sí misma, pero necesitaba la información si quería luchar por sus derechos. De acuerdo, se sentó lentamente en una silla. Pero no creas que esto es una tregua. Sigo pensando en impugnar el testamento. Carla sonrió ligeramente, y en esa sonrisa Alma se sorprendió de no ver triunfo sino cansancio. Me sorprendería que no lo hicieras. Frank solía decir que tenías un carácter férreo bajo una coraza blanda. Así empezó su extraña vida juntas. Dos mujeres unidas por el recuerdo de un hombre, obligadas a coexistir, cada una con sus propios planes y secretos. Una guerra silenciosa que Alma estaba decidida a ganar, sin darse cuenta de que la batalla real podría no ser en absoluto lo que había imaginado. Tras una conversación a medianoche con Carla sobre la situación financiera de la empresa, Alma no podía dormir. Las cifras y los hechos se agolpaban en su cabeza, formando un panorama desolador. La empresa de Frank estaba al borde de la quiebra. Una importante demanda de un contratista, el incumplimiento de plazos en varios proyectos, los turbios negocios con el gobierno municipal, todo ello amenazaba no solo con la ruina financiera, sino con un proceso penal. Carla hablaba con seguridad, utilizando términos y hechos, pero algo en su historia sonaba falso, demasiado suave, demasiado ensayada, como una versión preparada para extraños. Alma decidió buscar sus propias pruebas. Los primeros rayos del alba la encontraron en el despacho de Frank. Introdujo el código en la caja fuerte. 18 de junio, el día de su boda. El mecanismo hizo clic y la puerta se abrió. Dentro había documentos, un pendrive y un sobre cerrado con su nombre escrito con una letra familiar. Para mi querida Alma, decía la inscripción. Le temblaron los dedos al abrir la carta. ¿Qué podía decir Frank después de muerto que no hubiera dicho en vida? Alma, si estás leyendo esto, significa que no he tenido tiempo de explicarte las cosas en persona. Lo siento por eso. Siento muchas otras cosas. Nuestro matrimonio no fue un error, pero durante los últimos años ambos hemos vivido bajo ilusiones. Os dejé a los dos esta casa por necesidad, no por ningún deseo de haceros daño. Carla solo conoce una parte de la verdad. En el cajón superior del escritorio, bajo el doble fondo, encontrarás un disco duro con la documentación real. Ten cuidado. La gente con la que he contactado no se detendrá ante nada. Confía en tu instinto, nunca te ha fallado. Frank. Alma releyó la carta 2 veces, tratando de encontrarle sentido. ¿De qué tipo de gente hablaba Frank? ¿Por qué Carla solo sabía una parte de la verdad? Dejó la carta a un lado y empezó a examinar el escritorio, una enorme estructura de roble con muchos cajones y compartimentos secretos. Frank siempre había tenido debilidad por los muebles antiguos con secretos. El cajón superior parecía ordinario, papelería, cuadernos, viejas tarjetas de visita. Alma sacó todo el contenido y tanteó el interior con cuidado. En la esquina más alejada había una muesca apenas perceptible. La presionó y el fondo del cajón se levantó, revelando un escondite. Dentro había un pequeño disco duro externo. ¿Qué haces en el estudio tan temprano?
La voz de Carla le hizo estremecerse. Estaba de pie en la puerta, con 2 tazas de café en la mano. Alma dejó rápidamente el fondo del cajón y se dio la vuelta. Buscando las escrituras de la casa, Benjamin dijo que deberían estar aquí. Carla se acercó y le tendió una de las tazas. El abogado tiene todos los originales. Aquí solo puede haber copias. Echó un vistazo a la caja fuerte abierta y vio una carta impresa. Veo que has encontrado el mensaje de Frank. Sí, aceptó Alma el café, ocultando la tensión tras una educada sonrisa. No es nada especial, solo los remordimientos habituales de un marido moribundo. Carla la miró estudiadamente, como si intentara leerle la mente. Bueno, si necesitas algún documento en concreto, puedo ayudarte. Conozco el sistema de almacenamiento de Frank. Gracias, pero puedo arreglármela sola. Alma tomó un sorbo de su café, maravillada por la precisión con que estaba hecho. Un poco de canela y nada de azúcar, tal como a ella le gustaba. Has aprendido bien mis costumbres. Frank me ha hablado mucho de ti. Carla se sentó en el borde de la mesa. A veces pensaba que nos estaba comparando. No a tu favor ni al mío, sino simplemente, buscando algo en las dos. Alma reprimió el impulso de preguntar qué le estaba diciendo exactamente Frank sobre ella. En lugar de eso, cerró la caja fuerte y se metió la carta en el bolsillo. Tengo que prepararme para mi reunión con el abogado. Carla asintió y se dirigió a la salida. Recuerda la reunión con el Consejo de Administración a las 2. Tu presencia es muy importante. Cuando los pasos de Carla se alejaron por el pasillo, Alma volvió a su mesa y sacó el disco duro de su escondite. Necesitaba examinar su contenido sin testigos. Tal vez contenía las respuestas al misterio que Frank había dejado atrás. Al salir del despacho, no se fijó en la pequeña cámara situada en la esquina del techo, cuyo objetivo apuntaba directamente al escritorio. Alma se había instalado en una pequeña cafetería a 3 manzanas de la casa, lejos de los ojos vigilantes de Carla y de las posibles cámaras ocultas que había empezado a sospechar que existían después de descubrir el disco duro. El portátil que tenía delante zumbaba en silencio, procesando la información del dispositivo que había encontrado. Lo que estaba descubriendo le aceleró el corazón. Los documentos del disco duro ofrecían una imagen completamente distinta de la situación financiera de la empresa. Según estos archivos, el imperio de la construcción de Frank no estaba en absoluto al borde de la quiebra. Al contrario, millones de dólares fluían a través de una red de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Pero lo más chocante de todo eran las transacciones relacionadas con la sucursal norte, la misma en la que trabajaba Carla. ¿Quieres otra taza? Una camarera con la etiqueta Lucy se detuvo ante su mesa. Alma se estremeció y se apresuró a cubrir la pantalla. Sí, por favor. ¿Me trae la cuenta? Tengo que irme pronto. Los datos indicaban que la sucursal norte era el centro de transacciones financieras dudosas. Regularmente se transferían grandes sumas de dinero a contratistas por trabajos que en realidad no se realizaban. Sobornos, contratos ficticios, documentación falsificada. La trama era tan sofisticada que solo podía funcionar con la participación de altos funcionarios. Y por lo que parece, Carla estaba en el centro de esta red. Hay riesgo en un préstamo de 2 horas. Las cabezas no duermen. Era la extraña frase que se repetía en varios mensajes cifrados entre Frank y un contacto desconocido con el alias de Cliffhanger. ¿Qué significaba esta correspondencia codificada? ¿Y era Águila, una persona o el nombre en clave de una agencia gubernamental? El teléfono de Alma sonó y el nombre de Carla apareció en la pantalla. Dudó un segundo antes de contestar. Alma, llevo 1 hora buscándote. La voz de Carla sonaba tensa. Te has olvidado de la reunión con la junta directiva. Ya están todos reunidos. No me olvidé. Alma minimizó rápidamente los archivos y apagó el portátil. Tenía una reunión con mi abogado. Estaré allí en 15 minutos. Date prisa. Turner y Hall no son de los que les gusta esperar.
Y... Carla vaciló. Prepárate para algunas preguntas incómodas. Son escépticos sobre tu implicación en la gestión. Alma llegó a la oficina de la empresa a las 2:15 en punto. El edificio de cristal de 12 plantas se alzaba sobre el centro de Marionville como un monumento a la ambición de Frank. No venía más que una vez al mes, normalmente para actos corporativos en los que desempeñaba el papel de esposa perfecta de un empresario de éxito. Hoy cruzaba esas puertas con un estatus diferente, el de accionista y potencial adversaria de la actual dirección. En una sala de conferencias de la 11ª planta, la esperaban 5 hombres y Carla. Se callaron cuando ella entró. James Turner, un hombre alto y canoso con cara de senador romano, saludó con una leve inclinación de cabeza. Victor Hall, su opuesto exacto, obeso, con una calva brillante y una mirada tenaz, se levantó y le tendió la mano. Señora Peters, es un placer conocerla por fin en persona. Frank me ha hablado a menudo de usted. Su apretón de manos fue firme y seco. Por favor, acepte mis condolencias por su pérdida. Alma lo miró estudiadamente, tratando de determinar si sus palabras eran sinceras. Gracias, señor Hall. Me alegro de ver a la gente con la que trabajó mi marido. Carla señaló el asiento vacío a su lado. Estábamos hablando de la próxima auditoría y preparando una reunión con inversores de Chicago. La reunión duró 2 horas. Alma escuchó atentamente los informes sobre los proyectos en curso, las finanzas y las estrategias para salir del apoyo. Las cifras que presentaban no coincidían categóricamente con lo que ella había visto en el disco duro de Frank. Entonces, ¿dónde estaba la verdad? Así que, si conseguimos atraer a nuevos inversores para el proyecto de Chicago, la empresa tendrá un balance positivo al final del trimestre, concluyó su informe el director financiero Norman Price, un hombre delgado con un tic nervioso. Suena prometedor, comentó Alma, entrando en la discusión por primera vez. Pero me pregunto por qué las cifras son tan diferentes de las presentadas en el informe anual de hace 3 meses. Entonces no se hablaba de crisis. Se hizo el silencio en la sala. Carla le lanzó una mirada de advertencia, pero Alma la ignoró. Las cosas cambian deprisa, señora Peters, replicó finalmente Turner, sobre todo en el negocio de la construcción. 3 meses es una eternidad. Y sin embargo, una caída tan brusca debe tener un motivo concreto. La pérdida de un contrato importante, un pleito, un desfalco. Alma subrayó deliberadamente la última palabra. Hall tosió. Señora Peters, entendemos su preocupación, pero le aseguro que la empresa está en buenas manos. Carla está haciendo un excelente trabajo dirigiéndola en estos momentos difíciles. No lo dudo. Alma sonrió a Carla con fingida calidez. Da la impresión de ser una financiera muy competente. Después de la reunión, Carla se llevó a Alma aparte. Sus ojos brillaban con ira contenida. ¿A qué ha venido eso? Acordamos trabajar juntas, no sabotearnos mutuamente. ¿Acordamos? No recuerdo tal conversación. Alma se ajustó el bolso al hombro. Solo hago preguntas para las que quiero respuestas sinceras. Carla miró a su alrededor y bajó la voz. Aquí no. Hablaremos en casa. Hizo una pausa y añadió. Por cierto, mis suegros vienen este fin de semana. Voy a organizar una cenita en su honor. Alma la miró incrédula. ¿Vas a dar una fiesta? En mi casa. Ahora. En nuestra casa, corrigió Carla. Y sí, creo que la vida sigue. Va a ser una pequeña cena familiar. Mi hermana Lynette y algunos primos. No me importan tus reuniones familiares, replicó Alma, dirigiéndose al ascensor. Pero no esperes que te ayude con los preparativos ni que haga de anfitriona hospitalaria. En realidad, la alcanzó Carla, esperaba que te unieras a nosotros. Les gustaría conocer a la mujer que fue una parte importante de la vida de Frank. Alma se detuvo en el ascensor y miró a Carla con atención. Algo en su oferta parecía poco sincero,
como si hubiera otro motivo detrás. ¿Por qué demonios iba a querer relacionarme con tu familia? Porque también han formado parte de la vida de Frank en los últimos años, respondió Carla con sencillez. Y quizá puedan ayudarte a entender algunas de sus decisiones. Llegó el ascensor y se abrieron las puertas. Alma entró, aún meditando las palabras de Carla. Tal vez aquella fiesta fuera una oportunidad para averiguar más cosas sobre la vida de Frank cuando no estaba en casa. Una oportunidad de encontrar nuevas pistas y respuestas. Vale, iré, dijo cuando las puertas empezaron a cerrarse. Pero no por ti ni por tus parientes. Lo sé, contestó Carla en voz baja, quedándose en el pasillo. Por el bien de la verdad. El sábado fue sorprendentemente soleado para ser mediados de otoño. La casa se llenó de olores a productos horneados y flores frescas. Carla se estaba preparando para la llegada de sus parientes de una manera verdaderamente real. Alma observaba los preparativos desde su habitación, tomando nota de cada llamada y cada visita. Los mensajeros traían cestas con manjares, los floristas entregaban arreglos exquisitos y el servicio de catering preparaba las mesas en el jardín, bajo los arces. La pequeña cena familiar se estaba convirtiendo claramente en una auténtica recepción. Alma sospechaba que Carla había minimizado deliberadamente la magnitud del acontecimiento para no contrariarla. Pero, ¿cuál era el verdadero propósito de esta reunión? Afirmar su condición de nueva señora de la casa, presentar a la viuda de Frank ante los familiares como un inofensivo elemento interior, ¿o había un plan más complejo detrás de todo esto? Hora de bajar a recibir a los invitados. Carla apareció en la puerta del dormitorio de Alma sin llamar, vestida con un elegante vestido azul marino que resaltaba su esbelta figura. Alma se apartó de su portátil, donde estaba analizando los gráficos financieros del disco duro de Frank. No recuerdo haber dado permiso para entrar en mi habitación sin invitación. Lo siento. Carla no parecía avergonzada. Llamé a la puerta, pero no contestaste. Ya han llegado los primeros invitados, mi hermana Lynette y mi primo Nolan. Están ansiosos por conocerte. Seguro que se les pasará la decepción. Alma se volvió de nuevo hacia la pantalla. Me reuniré contigo más tarde, cuando todos estén reunidos. Carla vaciló en la puerta. Alma, comprendo tus sentimientos, pero déjame darte un consejo. A veces, la mejor forma de conocer la verdad sobre una persona es observarla entre sus allegados. Mi familia conoce a Frank desde hace 3 años. Quizá ellos te digan algo que tú no sabes. Había una lógica en las palabras de Carla que Alma no podía negar. Al fin y al cabo, había aceptado participar en esta farsa para obtener información. Cerró el portátil y se levantó. Vale, dame 10 minutos. Carla asintió y salió, dejando tras de sí un ligero rastro de perfume, el mismo perfume que Alma había notado en las camisas de Frank. Ahora ese aroma evocaba no solo el dolor de la traición, sino también el interés profesional de un investigador tras la pista. Bajando al salón 15 minutos más tarde, Alma estaba preparada para cualquier escenario. Un sencillo vestido negro, un mínimo de maquillaje y joyas. La imagen de una viuda, digna de respeto pero que no requería especial atención. En el amplio salón vio 2 caras nuevas. Una joven de unos 30 años con los mismos rasgos faciales que Carla, pero más suave, con el pelo recogido en un moño informal y vestida con un modesto vestido marfil, debía de ser Lynette. Junto a ella había un hombre alto, de mediana edad, con porte militar y mirada atenta, presumiblemente el primo de Nolan. Aquí está Alma, se acercó Carla con fingida alegría. Permíteme que te presente a mi hermana pequeña Lynette y a mi primo Nolan Christensen. Un placer. Lynette estrechó la mano de Alma con inesperada calidez. Siento mucho lo que le ha pasado a Frank. Era un hombre increíble. Mis condolencias. La voz de Nolan sonó uniforme y compuesta. Frank me habló mucho de ti.
Alma estudió sus rostros con atención, tratando de captar falsedades o segundas intenciones. Gracias. Debo admitir que me sorprendió saber lo unido que se había vuelto Frank a la familia de Carla en los últimos años. Llegó a nuestras vidas de la nada. Lynette lanzó una rápida mirada a su hermana, pero rápidamente se convirtió en parte de la familia, sobre todo después de aquel incidente con papá en el hospital. Lynette, interrumpió Carla a su hermana con una nota de irritación en la voz. No creo que a Alma le interesen los detalles de nuestras historias familiares. Al contrario, objetó Alma, intrigada por la respuesta de Carla. Me gustaría saber más sobre cómo Frank pasó a formar parte de tu familia. Sonó el timbre, evitándole a Carla tener que contestar. Se apresuró hacia la entrada, dejando a Alma sola con Lynette y Nolan. Frank pagó el tratamiento de nuestro padre, dijo Lynette en voz baja cuando Carla se hubo alejado lo suficiente. Cáncer de páncreas, fase terminal, terapia experimental en Suiza. No le salvó, pero le dio otros 6 meses de vida. ¿Carla nunca lo mencionó? Alma sacudió la cabeza, estupefacta ante aquella información. Frank nunca había mencionado tal generosidad, aunque normalmente le gustaba presumir de sus gestos caritativos. Típico de Carla, habló Nolan con un ligero acento que Alma no pudo identificar. Siempre prefiere parecer más dura de lo que realmente es, un mecanismo de defensa después de todo lo que ha pasado. ¿Y por qué ha pasado?, preguntó Alma, sintiendo que se acercaba a algo importante. Nolan intercambió miradas con Lynette. No es mi historia, pero diré una cosa. Carla no siempre fue tan serena y segura de sí misma. La vida le hizo construir esa coraza. Su conversación se vio interrumpida por la llegada de nuevos invitados. Entraron en el salón 3 hombres con trajes caros a los que Alma reconoció al instante: James Turner y Victor Hall, del Consejo de Administración, y con ellos un desconocido cuyo rostro le resultaba vagamente familiar, tal vez por las fotografías de los periódicos. Alma, te presento a Robert McClintock, le hizo señas Carla, un hombre alto de pelo gris y mirada penetrante. Robert es el director de un fondo de inversión que está interesado en el proyecto de Chicago. Señora Peters, McClintock hizo una leve reverencia. Oí hablar de usted a Frank. Siempre decía que sin su apoyo nunca habría llegado tan alto. Alma sonrió tensa. Me pregunto cuándo tuvo tiempo de hablarle tanto de mí. Es la primera vez que oigo tu nombre. McClintock sonrió con indiferencia. Los asuntos de negocios suelen quedar fuera de las conversaciones familiares, especialmente cuando están en una etapa delicada. Alma notó un frío cálculo en sus ojos que le recordó de inmediato una de las anotaciones de Frank en el disco duro. M. Solicita un aumento de participación. Se niega. Amenaza con revelar el plan. Neutralizar. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Inversor potencial o chantajista? ¿Y la muerte de Frank fue realmente un accidente o fue la misma gente que no se detendrá ante nada de la que había advertido en su carta? La noche acababa de empezar y Alma ya se sentía en el centro mismo de un juego peligroso cuyas reglas aún no había aprendido. A las 8 de la tarde la casa estaba llena de gente. Además de Lynette, Nolan y los socios, habían llegado unos 20 invitados más, parientes lejanos de Carla, varios colegas de la empresa y celebridades locales de Marionville. Carla desempeñó hábilmente el papel de anfitriona, revoloteando entre los grupos con una copa de champán que Alma notó que permanecía intacta. Observándola desde el otro lado de la sala, Alma no pudo evitar reconocer que Carla tenía un don poco común para hacer que la gente se sintiera a gusto. Escuchaba con verdadera atención, se reía en los momentos adecuados y hacía preguntas que hacían que la otra persona se sintiera especial. Estas cualidades fueron sin duda útiles tanto en los negocios como para ganarse el corazón de Frank. No es la situación más habitual ver a la amante de tu marido recibiendo invitados en tu casa. Una voz masculina grave interrumpió las cavilaciones de Alma. Junto a ella,
estaba Royce Dorman, el antiguo socio de Frank, que tan cuidadosamente la había evitado en el funeral. «Señor Dorman, qué sorpresa». Alma lo miró estudiadamente. No esperaba verle aquí. Royce bebió un sorbo de su vaso de whisky. Carla insistió. Dijo que era importante para continuidad del liderazgo. Dijo las últimas palabras con una ironía apenas perceptible. Pero también estoy aquí porque te debo una disculpa. Mi comportamiento en el funeral fue inexcusable. Me evitaste como si fuera contagiosa, dijo Alma sin rodeos. ¿Por qué? Royce miró a su alrededor, asegurándose de que no les estaban oyendo. Porque temía no poder contenerme y soltar toda la verdad sobre en qué se había convertido la empresa con la implicación directa de tu marido. El corazón de Alma latió más rápido. Por fin un hombre dispuesto a hablar abiertamente. ¿Y en qué se ha convertido, señor Dorman? En una tapadera para blanquear dinero, respondió en voz baja. Me fui hace 6 meses cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Frank se había convertido en una marioneta en manos de gente con la que nunca debería haber hecho negocios. ¿Qué gente? Alma lo condujo suavemente hacia la ventana, lejos de los demás invitados. McClintock es uno de ellos, pero solo es un intermediario. Detrás de él hay figuras poderosas del gobierno de la ciudad y alguien del gobierno federal. Le advertí a Frank que un día lo harían caer cuando se convirtiera en un estorbo. Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿No crees que su muerte fue accidental? Royce no tuvo tiempo de contestar. Carla apareció junto a ellos con una sonrisa tensa. Royce, Robert te ha estado buscando. Quiere hablar de viejos proyectos en Denver. Se volvió hacia Alma. Y tú, querida, tengo que presentarte a unos invitados. Están ansiosos por conocer a la mujer que desempeñó un papel tan importante en la vida de Frank. Continuaremos nuestra conversación más tarde, dijo Royce en voz baja antes de desaparecer entre la multitud. Carla condujo a Alma por el salón hasta un grupo de personas elegantemente vestidas. Permítanme presentarles al juez Morris y a su esposa Isabel, así como a Leonard Woods, jefe del Departamento de Construcción de la ciudad. Alma intercambió apretones de manos y frases de deber, analizando cada rostro, cada reacción. El juez Morris, un hombre mayor de mirada dura, parecía estar evaluándola con escrupulosidad profesional. Alma recordaba su nombre en documentos del disco duro, firmaba permisos de construcción en zonas donde la zonificación lo prohibía. Señora Peters, siempre he admirado la dedicación de Frank a su trabajo, pronunció Woods, ajustándose la corbata perfectamente anudada. Y por supuesto, su capacidad para encontrar puntos en común con todo tipo de personas. Sí, mi marido tenía una capacidad de comunicación asombrosa, replicó Alma, observando las reacciones de sus interlocutores, sobre todo cuando se trataba de acuerdos mutuamente beneficiosos. La fina sonrisa desapareció del rostro de Woods. El juez Morris tosió. Su mujer se interesó de repente por el dibujo de su vaso. Me temo que no sé muy bien a qué se refiere, sonrió Woods con esfuerzo. A su talento para encontrar a las personas adecuadas para las tareas adecuadas. Alma levantó su copa. Brindo por la capacidad de negociación por la que mi marido era tan famoso. Carla se tensó a su lado. Alma, quizá deberías descansar. Los últimos días han sido muy agotadores. Al contrario, me siento sorprendentemente vigorizada. Alma tomó un sorbo de vino, sobre todo después de familiarizarme papeles de mi marido. En el silencio que siguió, el sonido de un vaso roto sonó como un disparo. Isabel Morris dejó caer su copa de champán. Los fragmentos volaron por el suelo de mármol. ¡Qué vergüenza!, susurró, pero sus ojos delataban la verdadera emoción, miedo. No pasa nada. Carla tomó instantáneamente el control de la situación. Déjame llevarte al baño para que puedas asearte. Mientras retrocedían, el juez Morris mantuvo la mirada fija en Alma. Señora Peters,
La pena puede hacernos decir y hacer cosas extrañas, pero confíe en mi experiencia. A veces es mejor no remover el pasado, sobre todo si puede afectar a la reputación de nuestros seres queridos. Gracias por su consejo, juez, sonrió Alma con gélida cortesía. Pero prefiero vivir en un mundo de verdad, por desagradable que sea. Tras las indirectas lanzadas por Alma, el ambiente de la fiesta cambió notablemente. El juez Morris y Woods no tardaron en levantar la sesión, alegando asuntos urgentes. Robert McClintock observaba atentamente a Alma desde un rincón de la sala sin ocultar su interés. Carla se movía entre los invitados tratando de suavizar la tensión, pero su sonrisa se volvió tensa. Alma se retiró a la terraza. Necesitaba respirar aire fresco. Era una tarde fresca y se ciñó la Rebeca, mirando hacia el jardín, donde las guirnaldas de farolillos brillaban suavemente. En algún lugar de la casa sonaba música, risas, pero aquí, en el silencio, por fin podía ordenar sus pensamientos. Estás pisando terreno peligroso. Lynette apareció cerca, tendiéndole a Alma una taza de té caliente. Carla está furiosa por tus indirectas al juez y a Woods. Alma aceptó la taza, estudiando el rostro de la hermana menor de Carla. ¿Te molesta? ¿Que ponga en peligro el plan criminal de tu hermana? Lynette sonrió amargamente. Eres muy santurrona para ser alguien que solo ve una parte del panorama. ¿De verdad crees que sabes toda la verdad sobre Frank y Carl? Sé lo suficiente. Alma dio un sorbo a su té, sorprendida por su sabor familiar. Jengibre y miel, justo como a ella le gustaba. Tu hermana y mi marido utilizaban la constructora para blanquear dinero y sobornar a funcionarios. Quizá cuando Frank se volvió peligroso o inconveniente, lo eliminaron. Lynette miró a su alrededor y bajó la voz. No es tan sencillo, Alma. Carla no es lo que parece, y Frank también tuvo un papel más complicado de lo que crees. ¿De qué estás hablando? Alma se tensó, sintiendo que se acercaba a algo importante. Aquí no. Lynette miró hacia la puerta de la terraza. Nos vemos mañana en el Bluebird Café de la calle Oak, a las 10 de la mañana. Te contaré lo que necesites saber. Antes de que Alma pudiera hacer más preguntas, Nolan salió a la terraza. Lynette, Carla te está buscando. Dice que es urgente. Lynette asintió y desapareció rápidamente en la casa. Nolan se quedó atrás, mirando atentamente a Alma. A la luz de los faroles, su rostro parecía tallado en piedra. Rasgos afilados, sombras profundas, una expresión ilegible. Serví con Frank, dijo de repente. En Afganistán hace 20 años. ¿Sabía que su marido era militar? Alma se quedó helada. Frank nunca había mencionado un pasado militar. Según su historia, después de la universidad había ido directamente a trabajar para la empresa de construcción de su tío y luego había montado su propia empresa. Te equivocas, negó con la cabeza. Frank nunca sirvió en el ejército. Oficialmente, no. Nolan miró a algún lugar por encima de su cabeza, hacia el cielo nocturno. Algunas unidades no existen en los libros, ni tampoco las personas que sirven en ellas. Alma sintió que se le caía la tierra bajo los pies. ¿Qué más no sabía del hombre con el que había vivido 20 años? ¿Por qué me cuentas esto? Porque Frank era un buen hombre en una mala situación, y porque lo que está pasando ahora empezó mucho antes de cuando conoció a Carla hace 3 años. Su conversación fue interrumpida por Robert McClintock, que salió a la terraza con 2 copas de champán. Señor Christensen, Carla me ha pedido que le diga que el postre está servido. Le gustaría que se uniera a los invitados. Su tono no dejaba lugar a dudas. No era tanto una petición como una orden. Nolan hizo una pausa, lanzó una mirada significativa a Alma, luego asintió y volvió a entrar. McClintock le tendió uno de los vasos a Alma. Hace una noche preciosa, ¿verdad? Aunque llena de momentos inesperados. Alma no aceptó el vaso. ¿Qué desea, señor McClintock?
Franqueza. Eso me gusta. Dejó el vaso en la barandilla de la terraza. Quiero lo mismo que usted, la verdad y justicia. Dudo que tengamos la misma comprensión de esos conceptos. McClintock sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Puede que te sorprendas. Sabes, Frank te valoraba mucho más de lo que crees. A menudo decía que eras la única persona en la que podía confiar plenamente. ¿Y por eso me mintió? ¿Me engañaba? ¿Ocultó su verdadera vida? La amargura irrumpió en la voz de Alma. Te protegía, dijo McClintock en voz baja, de gente como yo, del mundo en el que se sumergía. ¿En qué mundo? McClintock hizo una pausa, como si estuviera sopesando cuánto contar. Un mundo en el que las fronteras entre la ley y el crimen son difusas, donde las agencias gubernamentales utilizan empresas privadas para operaciones que nunca deberían salir a la superficie. El corazón de Alma latía con más frecuencia. Eso explicaba las extrañas notas de Frank, las palabras en clave, las misteriosas transacciones. ¿Está diciendo que la empresa de mi marido se utilizaba para transacciones gubernamentales? No toda la empresa, solo la rama norte, bajo la dirección de Carla, dijo McClintock en voz baja, casi un susurro. Frank era nuestro infiltrado. Cuando sospechamos de una filtración, empezó a hacer su propia investigación, y me temo que encontró lo que le mató. ¿Quién eres en realidad? Alma le miró fijamente, intentando ver si podía creerse algo de lo que decía. Eso no importa. Lo que importa es que tienes algo que perteneció a Frank, algo que podría arrojar algo de luz sobre toda la situación. McClintock se inclinó más hacia él. Un disco duro. Necesitamos lo que hay en él. ¿Cómo lo sabía? Alma trató de mantener una expresión indiferente en su rostro. No sé a qué se refiere. Sí lo sabes, sonrió McClintock con calma. Y te sugiero encarecidamente que me lo entregues, por su propia seguridad. ¿Es una amenaza? Una advertencia. Retrocedió hasta la puerta. Considere mis palabras, señora Peters. Tiene hasta mañana. Con esas palabras, volvió a entrar en la casa dejando a Alma confusa. ¿A quién creer? ¿Qué de lo que había oído hoy era verdad y qué era una hábil manipulación? ¿Era Frank un agente secreto? ¿Carla era cómplice o adversaria? Demasiada información contradictoria, demasiados motivos ocultos. Volvió al salón donde continuaba la fiesta. Carla estaba en el centro del grupo de invitados, contando alguna historia divertida. Cuando vio a Alma, hizo una pausa y sus miradas se cruzaron. En los ojos de Carla se leía una pregunta, tal vez incluso un desafío. En ese momento, Alma tomó una decisión. Era hora de dejar de ser un peón en el juego de otra persona. Era hora de descubrir la verdad, por desagradable que resultara. Y tenía que empezar por la pregunta más importante. ¿Quién era el hombre que creía que era su marido? Cuando los últimos invitados se marcharon, Alma subió a su habitación y cerró con 2 vueltas de llave. Todo lo que había oído durante la velada requería un análisis minucioso. Sacó el disco duro de su escondite bajo el suelo del vestidor y lo conectó a su portátil, decidida a revisar los misteriosos archivos una vez más. La carpeta etiquetada como Águila contenía una serie de informes y fotos relacionados con el gobierno municipal de Marionville. Los documentos demostraban que varios altos cargos, entre ellos el juez Morris y Woods, habían recibido grandes sumas de dinero a través de empresas fantasma a cambio de permisos para construir en zonas protegidas desde el punto de vista medioambiental. Pero había otra carpeta, la Cliffhanger, que contenía material que parecían expedientes sobre los propios funcionarios corruptos. ¿Quién era Frank? ¿Un participante en una trama delictiva o un agente secreto que reunía pruebas? ¿Y qué papel jugaba Carla en todo esto? Las versiones de Nolan y McClintock se contradecían, pero ambos mencionaban el pasado militar de Frank, del que Alma nunca había oído hablar. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. Cerró rápidamente el portátil y escondió el disco duro. Alma,
Tenemos que hablar. La voz de Carla sonaba cansada y estresada. Es tarde, respondió Alma sin moverse de su asiento. Esto no puede esperar. Después de lo que ha pasado hoy, con McClintock y los demás. Alma hizo una pausa y se dirigió a la puerta. ¿Cómo sabes de qué hemos hablado con McClintock? No conozco los detalles, pero os vi charlando en la terraza, y a juzgar por lo rápido que se fueron Morris y Woods después de vuestras indirectas, Alma, abre la puerta, por favor. Algo en la voz de Carla hizo que Alma girara la llave. Carla estaba de pie en el pasillo, sin maquillaje, vestida con sencilla ropa de casa, como nunca la había visto Alma. ¿Puedo pasar?, preguntó Carla, y Alma dio un paso atrás en silencio, dejándola entrar en la habitación. Carla se acercó a la ventana y corrió las cortinas. Puede que nos observen. McClintock no es de los que dejan las cosas sin terminar. ¿Qué está pasando, Carla? ¿Quién eres en realidad? ¿Y quién era Frank? Carla se hundió en una silla, pareciendo de repente mucho mayor que sus años. Frank era un buen hombre que se encontró en una situación terrible. Yo también. Levantó los ojos hacia Alma. No éramos amantes, aunque a todo el mundo se lo pareciera. Era una tapadera. Alma sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Una tapadera para qué? Para la operación. Frank trabajaba para una agencia federal. No me preguntes cuál, ni yo misma lo sé. Lo reclutaron hace 15 años, después del servicio militar. La misión consistía en infiltrarse en las tramas de corrupción de Marionville y reunir pruebas contra altos cargos. ¿15 años? Alma negó con la cabeza. Pero llevamos 20 años casados. Él nunca... No podía decírtelo. Era una condición de su trabajo, secreto total, incluso para sus allegados. Carla se mostró realmente comprensiva. Hace 3 años me contrataron como consultor de fraudes financieros. Mi tapadera es un ambicioso director financiero con una reputación dudosa. El cebo perfecto para los funcionarios corruptos. Alma trató de entender lo que había oído. Si Carla decía la verdad, eso significaba que Frank llevaba una doble vida desde hacía años, que su matrimonio formaba parte de su leyenda, que todo en lo que ella creía podía haber resultado ser una hábil ilusión. ¿Por qué debería creerte? Alma cruzó los brazos sobre el pecho. Podría tratarse de otra manipulación. McClintock me contó una historia muy diferente. McClintock es un agente doble. Carla bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Trabaja para la misma gente contra la que hemos estado reuniendo pruebas. Frank lo descubrió una semana antes de morir. ¿Y por eso lo mataron? Alma pronunció en voz alta el pensamiento que la había atormentado desde el funeral. Carla asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Estoy bastante segura de ello. Ese día tenía que reunirse con un hombre de la agencia para entregarle todas las pruebas que había recogido. Nunca llegó al lugar de encuentro. El disco duro, dijo Alma en voz baja. ¿Contiene esas pruebas? Solo una parte. Frank guardó el archivo completo en otro sitio. Me dijo que dejó una pista para ti. ¿Una pista para ella? Alma recordó la carta de la caja fuerte. Confía en tu intuición. Nunca te ha fallado. Tenemos que encontrar el archivo completo antes de que lo haga McClintock, continuó Carla. Es la única forma de demostrar quién estuvo detrás de la muerte de Frank y terminar lo que él empezó. Alma miró fijamente a la mujer que consideraba su peor enemiga. Carla parecía sincera, pero ¿podía confiar en sus instintos después de todo el revuelo? Si no eran amantes, ¿para qué todo el espectáculo? ¿Por qué compartir casa? Alma hizo la pregunta que la había atormentado desde el principio. Para protegerte, respondió Carla con sencillez, y para vigilar a los que vendrían a por los materiales de Frank. Sabíamos que vigilarían la casa. Si yo hubiera desaparecido sin más tras su muerte, habrían sospechado que yo también era una agente y se habrían pasado a ti. Nuestra enemistad era la tapadera perfecta. El testamento, empezó Alma.
Frank lo cambió 3 meses antes de morir cuando empezamos a sospechar de una filtración. Previó que podría no sobrevivir y quiso asegurarse de que tendrías un aliado. Carla sonrió con amargura. Claro que no pensó que ese aliado se parecería a la amante que te robó a tu marido. Alma se sentía como en una niebla. Demasiadas revelaciones en una tarde, demasiadas percepciones invertidas. Lynette quiere quedar conmigo mañana en el café. ¿Sabe ella todo esto? Lynette solo sabe que me vi envuelto en una situación peligrosa con Frank. No conoce los detalles de la operación. Carla parecía alarmada. No tienes que ir a esa reunión. Después de esta noche, probablemente estén vigilando todos tus movimientos. ¿Lo están? La gente de McClintock, puede que incluso gente de mi agencia, ya no sé en quién puedo confiar. Alma se acercó a la ventana y abrió la cortina. Un coche negro con los cristales tintados estaba aparcado en la calle de enfrente. ¿Cómo sé que dices la verdad? Carla sacó un papel doblado del bolsillo. Esta es la última nota de Frank. Me la dejó el día que murió. Léela. Alma desdobló la nota. La letra era sin duda la de Frank, pero parecía entrecortada, apresurada. K. Sospecho que M es un agente doble. Reunión aplazada. Si me pasa algo, archívate en un lugar que solo A conozca. Su intuición es clave. Dile la verdad, pero ten cuidado. Nos están vigilando a todos. F. El sol del amanecer pintaba las paredes del dormitorio de un suave rosa. Alma no había pegado ojo en toda la noche, releyendo una y otra vez la nota de Frank y analizando las palabras de Carla. Abajo se oían pasos silenciosos. Carla también estaba despierta, patrullando la casa en busca de huéspedes no invitados. Su intuición es clave. ¿Qué podía significar eso? Alma había reprimido su intuición durante años, acostumbrándose a confiar en la lógica y los hechos. Pero ahora que los hechos demostraban ser una ilusión, tal vez había llegado el momento de confiar en sus sentimientos. Cerró los ojos y recordó momentos en los que el comportamiento de Frank le había parecido extraño. Llamadas tardías, ausencias inexplicables, cambios de humor repentinos, una tendencia a evitar ser fotografiado en actos públicos, y su especial apego al despacho de su casa, donde podía pasarse fines de semana enteros encerrado sin llamar a la puerta. El estudio. Algo en aquella habitación siempre le había parecido a Alma mal, desproporcionado. El escritorio antiguo, las estanterías hasta el techo, la chimenea de mármol. Todo era de buen gusto, pero las proporciones no parecían encajar con la distribución de la casa. Alma bajó las escaleras, donde Carla estaba sentada en el salón con una taza de café frío, sin apartar los ojos de la calle. Ya sé dónde buscar. Entraron juntas en el estudio. La luz de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas, creando extrañas sombras en las oscuras paredes paneladas. Alma recorrió lentamente la habitación, haciendo caso a su intuición. Su mirada se posó en la falsa chimenea. Frank nunca la utilizaba para el fin previsto, prefería mantenerla con puerta cerrada incluso en los inviernos más fríos. Ayúdame a echar la rejilla hacia atrás, se arrodilló Alma delante de la chimenea. Las dos retiraron la rejilla decorativa de hierro fundido y miraron el oscuro espacio que había detrás. Alma pasó la mano por la pared interior de la chimenea y buscó a tientas una pequeña palanca. Se oyó un clic y parte de la pared trasera de la chimenea se deslizó hacia un lado, dejando al descubierto un pequeño espacio. Dentro había una caja metálica con una cerradura de código. Alma tecleó sin vacilar la conocida combinación, el día en que Frank y ella se conocieron, 3 años antes de su boda. Números que solo ellos dos conocían. El maletín se abrió, mostrando su contenido. Un pendrive, una pila de documentos y un pequeño cuaderno encuadernado en piel. Encima había un sobre con su nombre. Una segunda carta de Frank. Mi querida Alma, si estás leyendo esto, significa que mis temores se han hecho realidad.
Siento haberte metido en esta historia. Siento no haber podido ser sincero. Carla te dirá todo lo que necesitas saber. Confía en ella como yo lo hice. Los documentos de ese maletín tienen que ir a las personas de la lista de mi agenda, solo a ellas y a nadie más. Siempre te he querido, a pesar de los desafíos y las mentiras. Espero que algún día puedas perdonarme. Siempre tuyo, Frank. Alma miró a Carla con lágrimas en los ojos. Así que todo lo que me has contado es verdad. Realmente era un héroe, terminó Carla en voz baja. Quizá nadie sepa nunca lo que sacrificó, pero salvó a mucha gente de un sistema corrupto. El ruido de cristales rompiéndose en el piso de abajo hizo que ambas mujeres se estremecieran. Carla se transformó al instante. La vulnerabilidad había desaparecido. Sus movimientos eran firmes y serenos. Sacó una pequeña pistola de un bolsillo oculto. «Están aquí. Coge tus papeles, tenemos que irnos. Por la puerta de atrás». Alma guardó rápidamente el contenido del maletín en su bolso. «¿A dónde vamos?» «Con la única persona en la que podemos confiar, el detective Horace Finch. Era el enlace de Frank con la policía local. Nos ayudará a ponernos en contacto con las personas adecuadas de la lista». Avanzaron en silencio por el pasillo, oyendo cómo alguien registraba metódicamente las habitaciones de la planta baja. Una vez salieron por la puerta trasera al jardín, desaparecieron en la bruma matinal, llevándose consigo la verdad por la que Frank había pagado con su vida. La historia de Alma Peters y Carla Evans no había hecho más que empezar, la historia de dos mujeres unidas por el recuerdo de un hombre y el deseo de justicia en un mundo lleno de engaños.